Silvia Fernández, máster en Desarrollo Humano Sostenible, especialista en temas fiscales, deuda pública y presupuestos sensibles al género. Ha desarrollado las categorías e indicadores de orientación y medición de la inversión pública en igualdad de género. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Colectivo Cabildeo. Objetivos: conocer tanto experiencias como instrumentos de diseño e implementación de políticas para la complementariedad de género y el desarrollo productivo en los municipios. El título de este curso es La inversión municipal para la igualdad de género y la promoción productiva. Ahí en el tema de la promoción productiva yo ya tengo una pequeña complicación, ¿sí? Porque un elemento central del enfoque de género, del enfoque de igualdad de género, es llamarnos la atención sobre esa falsa distinción que se hace en la economía fundamentalmente entre lo que es el trabajo productivo y el trabajo, digamos, no productivo, que es el trabajo del hogar, el trabajo de sostenibilidad de la vida. Entonces, en este caso, nos vamos a referir con esa breve distinción, ¿no es cierto? Porque la productividad, o lo productivo, ¿qué es? ¿No? Lo productivo es todo, es la transformación, es el hacer, es el construir, es la producción de la propia vida. Y con esa salvedad de decir de que no vamos a hablar de producción de mercancías, sino de producción de la vida, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar estos contenidos. Los contenidos que tenemos previstos para ahora son el tema de presupuesto público, justamente como instrumento de la distribución, como parte de esas herramientas desarrolladas por el colectivo Cabildeo están las categorías y los indicadores de inversión en igualdad de género que nos van a definir la orientación del gasto público hacia la igualdad de género y también nos van a permitir medir o evaluar, ¿no es cierto?, qué hacen los presupuestos públicos respecto a la igualdad de género. Esa partecita, esas herramientas las vamos a tocar como un cuarto punto de esta sesión. Al hablar de presupuestos públicos, tenemos que ubicarlos primero en un marco más grande, y ese marco más grande es la política fiscal. Y es la principal herramienta que tienen los gobiernos y los estados en todos los niveles para la distribución de los beneficios del producto social. El presupuesto público, entonces, muchas veces se nos presenta como una herramienta puramente técnica, desprovista de todo sentido político. Sin embargo, esta herramienta supuestamente técnica tiene efectos centrales en nuestra vida cotidiana. Tiene efectos en el ejercicio de nuestros derechos. Define quiénes ejercemos nuestros derechos, en qué condiciones y quiénes no ejercen sus derechos. Este elemento de la política fiscal nos está mostrando que no es para nada una herramienta técnica, sino es en esencia una política de distribución, ¿no es cierto?, de los beneficios de la producción total. ¿Qué hace la política fiscal y específicamente el presupuesto? Para entendernos mejor. Lo que hace el presupuesto público de todos los niveles de gobierno es materializar las prioridades que tienen los gobiernos, ¿sí?, las prioridades económicas de los gobiernos. Define quiénes y cuánto van a contribuir al sostenimiento de la economía y sobre todo va a definir a quiénes se otorga los bienes y servicios, a quiénes se otorga los beneficios. Solo mirar el presupuesto de las municipalidades, podemos ahí advertir, por ejemplo, por la estructura del presupuesto, cuáles son los actores sociales privilegiados. Tenemos, por ejemplo, mirando gastos obligatorios de las municipalidades, tenemos que hay un 3% del gasto obligatorio de las municipalidades que va al financiamiento del deporte.
Y ese financiamiento del deporte, ¿en qué se traduce? Generalmente en la construcción de canchas de fútbol. Y quienes normalmente utilizan más las canchas de fútbol para la recreación son sujetos varones. Con la reciente aprobación el año pasado del decreto 2145 de reglamentación de la ley 348, resulta que tenemos una asignación presupuestaria para la lucha contra la violencia en razón de género o la violencia contra las mujeres, que es la primera vez que en el Estado boliviano se asigna un porcentaje específico, aunque muy chiquitito, ¿no es cierto?, para la lucha contra la violencia. Ese es el único porcentaje en el presupuesto público del gasto obligatorio que no alcanza ni al 1%, bueno, que en este caso ya ha alcanzado por lo menos al 1.6% del total del presupuesto, que está destinado para la lucha contra la violencia. El resto del presupuesto público, el 99% del presupuesto público, tiene otros actores privilegiados que no son necesariamente las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos recibiendo las mujeres el mismo beneficio de los hombres en el mismo presupuesto público. Define entonces el presupuesto qué actores ejercen sus derechos, en qué condiciones y qué sujetos ven limitados el ejercicio de sus derechos. Entonces, el presupuesto público es un instrumento político que tiene que ver con el ejercicio de nuestros derechos. Para conocer entonces cuánto invierten nuestros estados, nuestros gobiernos, ¿no?, en los distintos niveles en la igualdad de género o en políticas de igualdad de género, en esos mandatos constitucionales que son la igualdad de género y la igualdad de oportunidades, para saber qué pasa con eso, hemos construido a partir de las experiencias ya de muchos años que se han desarrollado por las economistas feministas a nivel mundial. Hemos recogido un montón de experiencias y nos hemos basado sobre todo en estas propuestas de los presupuestos sensibles al género para construir lo que son los indicadores de medición del gasto público en igualdad de género. Pregunta central, entonces, nos hemos hecho para saber qué pasaba con la inversión pública respecto a la igualdad de género. La pregunta central ahí era, queríamos saber qué es lo que hace la entidad, ¿no es cierto?, la entidad pública, o qué es lo que va a hacer la entidad pública respecto a la igualdad de género con los recursos con los que cuenta. Entonces, para un poco responder a esas preguntas era necesario, ¿no es cierto?, es necesario conocer justamente el proceso de planificación participativa. Para recordar, diríamos que dos componentes centrales tiene la gestión municipal participativa, que están también soportados, reglamentados, ¿no es cierto?, por leyes específicas, ¿sí? Por un lado, un sistema central componente de la gestión municipal participativa es el sistema de planificación y formulación del POA o de la programación de operaciones. Este sistema tiene esa gran particularidad, sobre todo en el caso de la gestión municipal, ¿no es cierto?, de ser participativo, con lo que se contribuye también a la implementación del carácter democrático, participativo, intercultural del Estado boliviano. Ese elemento central de la planificación participativa se realiza, como ustedes saben bien, a través de las cumbres y los eventos de rendición de cuentas. El otro gran sistema o componente de la gestión municipal participativa es el proceso de elaboración y gestión del presupuesto público, ¿no?, del presupuesto municipal en este caso, y tiene que ver con tres elementos centrales, ¿no?, la asignación de recursos al POA, la ejecución del POA presupuesto, ¿no es cierto?, y el control social a través de los procesos de rendición de cuentas. Y como les decía, entonces el POA presupuesto municipal se elabora según rigen estos dos sistemas
de planificación y formulación. Un elemento central a detallar en el sistema de planificación, y es que muchas veces lo dejamos de lado al momento de la formulación del programa anual de operaciones, es que escasamente hacemos referencia al marco legal para la igualdad de género. Y la norma misma nos manda de que en el proceso de formulación del programa anual de operaciones, los elementos a considerar centrales son todo el marco legal que soporta la planificación y en específico, las leyes que tienen que ver con la distribución de los recursos públicos, para alcanzar justamente lo que nos plantea la Constitución, la igualdad en el ejercicio de los derechos y el vivir bien. Un otro componente central de la programación de operaciones en la cual la igualdad de género está casi siempre ausente es el proceso de análisis del entorno o de diagnóstico del entorno. Muchas veces los programas anuales operativos no incorporan los diagnósticos de género o los análisis de las brechas de género, que son las desigualdades que existen o las distancias o las diferencias que existen en el ejercicio de los derechos humanos entre hombres y mujeres. Generalmente ese análisis no está incorporado en este diagnóstico que hacen al momento de formular el POA. Entonces, si no sabemos cómo está la situación de la igualdad de género o del ejercicio de los derechos humanos de hombres y mujeres en nuestro municipio, ¿qué soluciones podemos plantear para superar las desigualdades, ¿no? Entonces, un elemento central a considerar en el análisis del entorno es mirar las brechas de género en específico en nuestros territorios. Y en nuestro estado ha avanzado ya en la formulación de varios indicadores. Tenemos estadísticas colgadas en la página del INE, donde sí podemos entrar a identificar, por ejemplo, las brechas salariales que existen entre hombres y mujeres o las brechas de ingresos y las brechas que hay en entre el área rural y el área urbana. Teniendo esa información, seguramente la formulación de programas, de proyectos o actividades del POA será mucho más eficaz para el logro de los objetivos. Después, el POA tiene, por supuesto, el desarrollo de las áreas funcionales y específicamente la programación de operaciones. Y un otro elemento central que tiene que ver también con las modalidades de gestión es la definición de los indicadores de eficacia y eficiencia. Es otra área donde es posible avanzar en la construcción de la igualdad de género si en estos indicadores de eficacia y eficiencia podríamos incluir, por ejemplo, el indicador de eficiencia del gasto público municipal en igualdad de género, ¿no? Y de eficacia aquellos indicadores que midan el logro del objetivo planteado. En el sistema de presupuesto, ese ya todos ustedes lo conocen, es re sencillito. En realidad, hacer un presupuesto es la cosa más fácil del mundo y generalmente los hacemos todas y todos, pero como eso es ámbito del dominio de la intelectualidad patriarcal, nos hacen pensar que es muy difícil hacer presupuestos y que es solamente tema de economistas. Pero el presupuesto no es nada más que saber qué necesito, cuánto tengo y en qué lo voy a gastar. Así de simple. Y eso hacemos las mujeres todos los días al ir al mercado. Bueno, entonces, la elaboración de un presupuesto público es la asignación de recursos al POA. Ese es un componente central de este sistema presupuestario, ¿no es cierto? Y además, los otros componentes del sistema presupuestario justamente tienen que ver con lo que decíamos antes, los ingresos por fuentes de financiamiento y los gastos por tipo de gasto. La manera y ustedes lo saben muy bien, la manera de formulación del programa anual de operaciones y el presupuesto público se lo define a través de las directrices de formulación del programa de operaciones y presupuesto que lo emite el Ministerio de Finanzas desde el año 2008
tenemos un artículo específico que es de inversión en igualdad de género. El presupuesto municipal tiene por el momento 5 grandes fuentes de ingresos. Coparticipación tributaria, que viene del pago de nuestros impuestos, que todas y todas realizamos. Una segunda fuente de financiamiento que ya está agotándose, que creo que solamente quedó para el año 2015, son los recursos provenientes del Diálogo 2000 o el JIPIC 2, que es el que menos peso tiene ya a partir del 2015, porque se cierra esa fuente. La fuente que ha tenido mayor crecimiento a partir de la nacionalización de los hidrocarburos es el impuesto directo a los hidrocarburos, ¿no es cierto? A partir del año 2006-2007 que se hace la nacionalización. Otra fuente importante de recursos, sobre todo para los municipios de categoría D, los municipios grandes, ¿no es cierto? Son los recursos propios, que vienen fundamentalmente por tasas, patentes y, no sé, ventas y todo eso. Una otra fuente de recursos en los municipios son donaciones y préstamos. Entonces son mínimamente 5 fuentes de financiamiento del programa de operaciones. ¿Cómo están divididos entonces los gastos? Si ya sabemos de dónde nos vienen los recursos, ¿no? Y los techos presupuestarios nos los da el Ministerio de Hacienda en cada ley financiera, ¿sí? O antes más bien de la elaboración de la ley financiera, ¿de qué están compuestos los gastos? Los gastos en los municipios fundamentalmente están divididos en 2 grandes grupos. Los gastos de funcionamiento son aquellos gastos que nos sirven para justamente eso, permitir el desarrollo de las actividades cotidianas en los gobiernos municipales, ¿no es cierto? Sueldos, salarios, papelería, gasolina, alquileres, en fin, todos esos gastos corrientes, ¿no? Y los gastos de inversión. Dentro de los gastos de inversión, fundamentalmente en esos gastos podemos dividir en 2 otros grandes tipos de gasto. Los gastos obligatorios o gastos de ley son aquellos que ya vienen definidos por leyes específicas y que se realizan también, ejecutan también a través de transferencias. Y los gastos flexibles, es decir, aquella partecita que nos queda para la planificación participativa, por ejemplo, o aquella partecita a la que los gobiernos municipales sí pueden aplicar con las políticas, los proyectos, en fin, que tienen que realizar, que en el mejor de los casos sería que devengan de su oferta electoral, ¿no? Ahí deberían estar inscritos. Entonces, ¿qué son los gastos obligatorios o por norma específica o cuáles son estos gastos para el caso de los gobiernos municipales? Para operativizar entonces esas fuentes de financiamiento, esos gastos que tenemos ya definidos y los que se formulan en el programa de operaciones, un instrumento central es la estructura programática. Los presupuestos públicos y fundamentalmente los presupuestos municipales se estructuran, se elaboran en función de esta estructura programática que define, necesito, qué sectores pueden ser atendidos con estos recursos, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se pueden financiar? Las actividades específicas definidas para la igualdad de género es un solo programa específico definido aquí y que en este caso ha sufrido ya a partir del año 2015, para el presupuesto del 2015, como que hemos bajado de perfil. Antes teníamos en el programa 25 promoción y políticas de igualdad de género, lo que nos permitía, ¿no es cierto?, hacer además un amplio abanico de cosas. Y se queda en el programa 25, en la categoría programática 25, ahora con promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer. ¿Qué quiere decir entonces? Que ese 10% que se nos asignaba de los recursos de IDH, fruto de la ley 348, que ha supuesto años de lucha de las mujeres, ¿no es cierto?, se va a distribuir además entre adolescentes, adultos mayores, ¿no es cierto?, y todos los
denominados grupos vulnerables. Síntesis. Para hablar de presupuestos públicos, tenemos que hablar de política fiscal, que es el marco en el que se definen las prioridades de inversión de los gobiernos. El presupuesto público puede afectar el ejercicio de derechos de grupos de personas por su pertenencia étnica, de género y edad. Actualmente, la gestión municipal es participativa y tiene dos componentes: la formulación y planificación del POA y la elaboración y gestión del presupuesto. Este proceso toma en cuenta los ingresos y los gastos. Los gastos de inversión pueden ser obligados o flexibles. Para combatir la violencia hacia las mujeres, los gobiernos autónomos municipales están obligados a invertir el 10% del presupuesto de seguridad ciudadana. El clasificador de gasto, y en este caso el clasificador por finalidad y función, es el que nos permite saber en qué específicamente podemos invertir en estos programas de gasto. Entonces, los clasificadores de gasto por finalidad y función referidos a la igualdad de género y lucha contra la violencia los podemos encontrar bajo el código 10.9. Y estos clasificadores lo mismo son emitidos por el Ministerio de Finanzas todos los años y son los elementos que guían o deben guiar la elaboración del programa anual de operaciones y el presupuesto público. Conocer entonces el clasificador de gasto y esta estructura programática nos permite saber en qué se puede invertir, en qué se puede gastar en los gobiernos municipales. Bueno, conocido entonces de manera así muy rápida y general y no sé qué, lo que es el presupuesto público, sus componentes, tanto en términos de gasto como en términos de ingresos, entonces sí podemos entrar ahora a el tema de qué estamos entendiendo por presupuestos para la igualdad de género. Los presupuestos públicos para la igualdad de género o presupuestos sensibles al género son presupuestos que toman en cuenta un elemento central. Toman en cuenta la situación, el contexto, la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Toman en cuenta las diferentes necesidades, intereses y prioridades que tenemos los hombres y las mujeres en un municipio, en un contexto determinado. ¿Qué quiere decir? Que toman en cuenta cuál es la situación del ejercicio de los derechos humanos que tenemos los hombres y las mujeres. Si, por ejemplo, sabemos que las mujeres presentamos una brecha de ingresos desfavorable hacia nosotras en relación a los hombres, en promedio las mujeres percibimos ingresos en el país de menos 726 bolivianos que los hombres, ¿no? Y eso lo dice el INE. Entonces, tomar en cuenta esas necesidades diferentes de hombres y de mujeres, esas realidades diferentes, es lo que le hace a un presupuesto público, un presupuesto que sea sensible al género, un presupuesto que sea para la igualdad de género. ¿Qué más hace un presupuesto para la igualdad de género? Visibilizan las condiciones de desigualdad existentes entre hombres y mujeres. Pero no solamente las visibilizan, ¿sí? Sino fundamentalmente se orientan a remediar esas desigualdades. Y también lo que hace un presupuesto para la igualdad de género es reconocer las contribuciones no remuneradas de las mujeres a la economía, ¿no? A la sostenibilidad de la vida. Es decir, reconoce el trabajo del hogar, como nos dice nuestra Constitución en el artículo 338. Pero un presupuesto para la igualdad de género es una herramienta central para la redistribución equitativa de los recursos. Y justa. ¿Por qué? Porque toma en cuenta ese ejercicio diferente y desigual de los derechos humanos y se orienta a remediarlo. Entonces, un presupuesto sensible al género o un presupuesto de igualdad de género no es un presupuesto solo para mujeres. Es un presupuesto
que toma en cuenta nuestras necesidades diferentes de hombres y mujeres. ¿Para qué nos sirve un presupuesto de igualdad de género? Al focalizar la atención en las desigualdades de género y las desigualdades sociales, un presupuesto de igualdad justamente nos permite reducir las diferencias, reducir las desigualdades existentes en los municipios. Por ejemplo, un defecto central que tienen nuestros presupuestos públicos, ¿no?, es que consideran que no hay diferencias entre lo rural y urbano. No vale lo mismo 100 bolivianos en el área urbana para, por ejemplo, para construir, o 1000 bolivianos para construir una batería de baños que en el área rural. ¿Por qué? Porque los productos son más caros allí, se encarece el transporte, ¿no es cierto? Esos elementos no toman en cuenta estos presupuestos. Y cuando hablamos de la construcción de presupuestos de igualdad, es justamente tomar en cuenta esas diferencias entre rural y urbano, entre hombres y mujeres. ¿Cuál es entonces el punto de partida para la construcción de los presupuestos de igualdad de género? Es fundamentalmente mirando cómo está la situación del ejercicio de los derechos de las mujeres y de los hombres. Pero además, ¿qué trabajos desarrollamos hombres y mujeres y qué situaciones y condiciones estamos hombres y mujeres en los distintos municipios? Y ahí un elemento central a identificar, ¿no es cierto?, es que por la presencia de estas estructuras patriarcales que les decía, se ha naturalizado en nuestras sociedades la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo es lo que asigna a las mujeres en todas las sociedades, en todas las culturas, en todos los pueblos, ¿sí?, un trabajo fundamental. Ese trabajo es el trabajo doméstico del hogar, que no está valorado, ¿no es cierto?, que a pesar de estar reconocido en nuestra Constitución, no se reconoce en las políticas y en las leyes. Esa condición de desigualdad de partida va a definir el lugar que ocupamos hombres y mujeres en la sociedad. Para mirar entonces cómo se atiende desde el presupuesto público estas desigualdades de partida, ¿sí?, les decía, hemos construido lo que son categorías de inversión en igualdad de género. Estas categorías de inversión en igualdad de género tienen un soporte teórico en la economía feminista. De corte socialista, tiene el mejor vínculo con el vivir bien. Para ambas nociones, para el vivir bien y para la economía feminista, el tema central de la economía debería ser la reproducción de la vida, la reproducción o la producción de las condiciones para el cuidado de la vida, para la reproducción de la vida. Y ese es el diálogo central que tiene la economía feminista con el vivir bien. Por eso es que tomamos como soporte teórico para la construcción de las categorías de inversión en igualdad de género este elemento, el de la reproducción y cuidado de la vida. Identificamos entonces que hay 3 elementos centrales que explican la desigualdad entre hombres y mujeres. Uno es justamente la división sexual del trabajo, una división jerarquizada que relega a las mujeres a una condición subordinada y al trabajo de reproducción de la vida también a una condición subordinada, privilegiando la producción de mercancías. Un segundo elemento que tiene que ver con esa condición es que por el solo hecho de ser mujer o ser mujeres tenemos una condición de desigualdad. No hay un solo indicador, ¿no es cierto?, que nos esté hablando de ejercicio de derechos, de condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Y eso es porque está naturalizada la condición de desigualdad de las mujeres.
Un tercer elemento que tiene que ver como condición, como este basamento de la desigualdad, son los patrones culturales discriminatorios. ¿Qué son estos? Son discursos, son conductas, ¿no es cierto? Son estereotipos sociales que construye toda sociedad para explicarse esta supuesta naturalidad de la desigualdad entre hombres y mujeres y sobre todo para reforzarlas. Generalmente los vehículos de reforzamiento de las desigualdades de género es la escuela, las iglesias, las religiones, las leyes, muchas veces, ¿no es cierto? Por eso hablamos también de la existencia de estos patrones culturales que están presentes nuevamente en todas las culturas. Estos tres elementos centrales explican entonces las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, la formulación de las categorías de inversión en igualdad de género tiene que ver con qué cosas hacemos desde la planificación y el presupuesto municipal para revertir o transformar estas condiciones de desigualdad. Entonces, hemos identificado que tenemos tres ejes de desigualdad. Uno que es la naturalización de la desigualdad, nada más que por ser mujeres tenemos condiciones desiguales, la división sexual del trabajo, que nos asigna trabajos menos valorados, y estos patrones culturales que los refuerzan. Síntesis. Existen tres ejes de subordinación de las mujeres: la naturalización de la desigualdad, la división sexual del trabajo y los patrones culturales discriminatorios. Para avanzar en la igualdad de género a través de presupuestos de inversión, el gobierno autónomo municipal debe conocer las necesidades y demandas de las mujeres. La normativa a aplicar dice que se debe presupuestar considerando las categorías de género. Para avanzar hacia revertir esa naturalidad de la desigualdad y a partir del análisis de los presupuestos públicos, hemos identificado que es posible que en el presupuesto municipal, es más, además así lo dicen las leyes, ¿no es cierto?, se pueda realizar inversiones focalizadas en mujeres, pero para cerrar brechas de desigualdad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que las inversiones que se puedan destinar exclusivamente a mujeres sean para contribuir al ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, si las mujeres estamos en desigualdad de condiciones en el ejercicio del derecho a la participación política, entonces el gobierno municipal tendrá que hacer programas de formación política, ¿no es cierto?, de fortalecimiento de capacidades en eso. Otro ejemplo, si las mujeres somos las que sufrimos más violencia, ¿no es cierto?, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en el país, entonces ¿hacia quién se tiene que dirigir un presupuesto para la erradicación de la violencia? Debería estar focalizado en la atención a mujeres víctimas de violencia, ¿no es cierto?, que es así como lo define la Ley 348. Entonces, cuando hablamos de lo que es inversión focalizada en mujeres, nos estamos refiriendo a ese tipo de inversión, aquellas inversiones que nos permitan cerrar las brechas de desigualdad. Una segunda categoría de inversión es aquella que nos permitiría redistribuir de forma equitativa, justa y hacer corresponsable a la familia, a la sociedad y al Estado en justamente el cuidado de la familia. Esta categoría se orienta a justamente avanzar en la superación de la división sexual del trabajo, compartiendo el trabajo del hogar y la responsabilidad del cuidado. A esta categoría le hemos denominado inversión en cuidado de la familia. Y por último, un elemento central que puede los gobiernos municipales y el presupuesto público contribuir en la construcción de la igualdad es la inversión en cultura de igualdad, es decir, una inversión que nos permita transformar los patrones culturales discriminatorios, tanto por sexo o por condición étnica o racial. Por ejemplo, un programa para la redistribución o corresponsabilidad
social y pública en la reproducción de la vida son, por ejemplo, los centros recreacionales, las escuelas vacacionales que nos permiten a las mujeres, ¿no es cierto?, liberar un poco del trabajo doméstico, compartir ese trabajo doméstico con el municipio a través de estos servicios, ¿no? O los servicios de cuidado para el adulto mayor, que son también servicios que pueden ayudar a favorecer el ejercicio de los derechos de las mujeres y contribuir a esta redistribución del trabajo de cuidado. Las categorías entonces de inversión en igualdad de género nos permiten orientar el gasto hacia la igualdad de género. Y eso lo podemos hacer en las cumbres municipales, también puede venir de parte de la oferta del propio gobierno municipal. Los indicadores de inversión en igualdad de género nos sirven para medir el gasto público en igualdad de género. Es decir, conocer cuánto invierten las entidades públicas en el logro de la igualdad de género. Nos sirve también para identificar si están cumpliendo los mandatos legales respecto a la igualdad de género. Un solo ejemplo, ¿no? La Ley 348. Tienen que destinarle un porcentaje del IDH a la igualdad de género, pero no basta con poner el porcentaje, sino hay que ejecutarlo. Los indicadores entonces para la igualdad de género también nos permiten orientar de mejor manera la inversión y contribuir a la efectividad de la inversión pública. Son una herramienta central para la incidencia y el control social y el ejercicio del derecho al control social, porque dotan de información a las organizaciones de mujeres para justamente el ejercicio de estos derechos. Los indicadores de inversión, como su nombre lo indica, los trabajamos exclusivamente sobre el presupuesto de inversión pública. No tomamos en cuenta el presupuesto de gasto corriente o gasto de funcionamiento. Entonces, para elaborar estos indicadores, vamos a mirar desde el programa 10, en el caso de las municipalidades, ¿no es cierto?, hasta el programa 89. Para la elaboración de estos indicadores no tomamos en cuenta el programa de gasto 99, que son partidas no asignables a programas o deudas. Estos indicadores nos van a permitir medir la magnitud y la incidencia, ¿no?, del gasto en igualdad de género respecto al gasto total de inversión de las entidades públicas. Entonces, ¿cómo hacemos? Identificamos, ¿sí?, todos aquellos proyectos que estén destinados exclusivamente a mujeres en el presupuesto público, pero que sean para cerrar brechas de desigualdad. A esos proyectos los denominamos inversión focalizada en mujeres. Luego identificamos cuáles han sido aquellos gastos que tienen que ver con la corresponsabilidad social y pública en el cuidado de la familia. Y por último, identificamos cuáles son aquellos proyectos, actividades o servicios que tienen que ver con la inversión en cultura de igualdad. Entonces, para sacar el indicador es re sencillito, sumamos estos gastos. Así podemos identificar cuánto se ha invertido en igualdad de género y dividimos sobre el total del presupuesto de inversión ejecutado por la entidad, menos lo que les decía, las deudas. Y para sacar específicamente el indicador, que es un indicador de gestión operativa financiera expresado en porcentajes, y la base de cálculo es la moneda nacional, son los bolivianos. Entonces, hacemos la división y luego multiplicamos por 100. Entonces, ahí tenemos el indicador de inversión en igualdad de género. La aplicación de los indicadores de inversión en igualdad de género en los 339 municipios
nos han permitido observar que, por ejemplo, el promedio de inversión municipal en igualdad de género en los 339 municipios no ha alcanzado al 1%. Apenas hemos llegado al 0,76% de inversión en esos años, del 2009 al 2013. Esto evidencia, ¿no es cierto?, que hay restricciones para la inversión en la reproducción de la vida. Está evidenciando que el presupuesto público tiene otro tipo de orientaciones y no aquellas que conducen a la reproducción de la vida, el cuidado de la familia y la eliminación de la violencia contra las mujeres. Pero además, vale la pena mencionar que a partir de la promulgación de la Ley 348 y del Decreto Supremo 2145, este 0,76% crece significativamente, como que se incrementa en un 200%. Para el presupuesto programado de las 339 municipalidades del país, sí, el año 2015, la inversión en igualdad de género ha subido por una sola medida central, sí, pero por una sola medida chiquita, ha subido a 1,76% del total del presupuesto. Total, con ese decreto y todo, ¿no es cierto?, todavía la inversión en igualdad de género sigue por debajo de la basura. La inversión de las municipalidades en recojo de basura es 2,5% del total de sus presupuestos en promedio. Y todavía el tema de la igualdad de género sigue considerándose de menos valor que el deporte, porque la inversión en deporte en las 339 municipalidades es del 3%. O sea que nos falta todavía muchísimo para la construcción de la igualdad de género. Al mirar la inversión en igualdad de género por sectores del programa de gasto de las municipalidades, sí podemos decir que donde hay mayor inversión en igualdad de género es, por supuesto, en inversión social. Y viene fundamentalmente esa inversión en el sector social para los periodos del 2009 al 2011 venía fundamentalmente de coparticipación tributaria. Aquella inversión pública que tiene que ver con el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres fundamentalmente es muy básica en lo que se refiere al programa de gasto de apoyo a la producción. Apenas llegamos en promedio, ¿no es cierto?, a 50 millones de bolivianos de inversión en igualdad de género en el programa de gasto de inversión social. Tiene que ver fundamentalmente con inversión en salud, en educación, bueno, en los rubros tradicionales. La escasa inversión municipal en igualdad de género expresa la presencia de sesgos de género. Estos sesgos de género son de tipo mercantiles, ¿sí?, que quiere decir que el presupuesto público está determinado, ¿no es cierto?, por esta concepción mercantilista de la economía, por esta concepción basada en solamente la medición de los volúmenes monetarios. Estos sesgos de género en el gasto público son implícitos, es decir, no están dichos explícitamente, no se los puede mirar así a primera vista, requieren ser analizados para poderlos identificar. ¿Por qué son implícitos? Porque el presupuesto público, ¿no?, está privilegiando la inversión en las condiciones de reproducción del capital y no así en las condiciones de reproducción de la vida. Se deja por fuera del presupuesto público la consideración de las experiencias, de las necesidades y los intereses diferentes de, por ejemplo, hombres y mujeres, y se deja por fuera del presupuesto público aquel agente económico que realiza el trabajo de reproducción social. Entonces, ese es un sesgo de género central del presupuesto público. Y podemos encontrar varios otros sesgos de género que tienen que ver inclusive con la normativa. Esos ya son sesgos de género explícitos. Esta situación de inequidad y de
profundización de las desigualdades sociales y de género que tiene la forma actual de formulación del presupuesto puede cambiar y debe cambiar. Una ley fundamental que nos permite avanzar en eso es considerar nada más el artículo 114 de la Ley de Autonomías y el artículo 130 de la Ley de Autonomías, que especifican que los presupuestos y programas operativos de las ETAs deben formularse con atención a los criterios y categorías de inversión en igualdad de género. Por supuesto que la forma de avanzar en la construcción de la igualdad de género es también cumpliendo las competencias municipales. Y un elemento central ahí es fomentar la participación de las mujeres, de las organizaciones y del conjunto de la sociedad civil en la elaboración del POA presupuesto y en los eventos de rendición de cuentas. El fortalecimiento de la participación ciudadana es un elemento central para avanzar hacia justamente el logro de la igualdad y por último, y para cerrar, nada más que cumplan las leyes, los gobiernos municipales, el gobierno nacional y todos los gobiernos. Y valdría la pena que ustedes podrían consultar las páginas web de algunos gobiernos municipales que sí han hecho inversiones interesantes en temas de igualdad de género, aplicando justamente las categorías y los indicadores de inversión en igualdad de género. La guía o el ABC del municipio de Batallas, por ejemplo, elaborado para la formulación del POA presupuesto hacia el vivir bien, es un instrumento interesante que nos ayuda a avanzar en estas experiencias municipales en la construcción de la igualdad de género. Gracias. Síntesis. Para cumplir con la norma, se elaboran categorías de inversión en igualdad de género, lo que permite identificar y orientar en qué puede y debe invertir el municipio. Estos procesos son participativos. La población y en especial las mujeres pueden ejercer control social y exigir rendición de cuentas a las autoridades municipales. Este instrumento se conoce como el indicador de inversión para la igualdad de género. La aplicación de este indicador muestra el bajo nivel de apoyo a la inversión en igualdad de género y a la producción de las mujeres. Falta mucho para el ejercicio de los derechos de las mujeres de acuerdo a sus necesidades y demandas. Por eso es importante que las autoridades municipales, concejales y concejalas, organizaciones de mujeres y organizaciones sociales conozcan estos instrumentos y los apliquen para avanzar en la construcción del vivir bien en nuestros municipios.